vamos a deducir la ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Entonces, tenemos un plano definido en el primer octante, ¿sí? Para x positivo, y positivo, z positivo. Entonces, este plano está en el primer octante. Sobre el plano tenemos un punto P1 conocido con coordenadas x1 y 1, z1 y un punto P genérico x y z. Y además estamos considerando que desde el origen de coordenadas hacia el plano y en forma perpendicular tenemos un vector que es el vector normal que tiene por componentes A, B y C. ¿Cómo este vector es perpendicular a este plano que contiene este vector? Entonces el vector normal es perpendicular a este vector. Entonces vamos a decir que el producto escalar entre ambos es igual a 0. Y esa será la ecuación vectorial del plano. Para tener una mejor comprensión, veamos este GeoGebra. Tenemos un plano al cual hemos trazado el vector normal. El vector normal dijimos que parte del origen de coordenadas en forma perpendicular al plano. Y además podemos observar sobre el plano que hay un vector. Ese vector tiene un punto conocido y un punto genérico. Entonces, a partir de esta idea, decimos que esos dos vectores, como son, perpendiculares. ¿Qué es lo que ocurre? El vector que está sobre el plano, ¿sí? Y el vector que pasa por un punto de coordenadas conocido y el punto genérico, ¿sí? Está sobre el plano y hemos trazado un vector normal al plano, o sea, perpendicular. Entonces, si el vector es perpendicular al plano, también es perpendicular al vector que se encuentra sobre él. Así podemos darnos una idea del espacio y cómo el plano está constituido en el primer octante. Lo podemos pensar como si estuviéramos en una habitación, ¿sí? Donde tenemos el eje X en el piso, el eje Y en el piso, el eje Z, ¿sí? Sobre la pared en la altura. Entonces, en la esquina de la habitación, ¿qué hacemos? Corta el plano, ¿sí? Ese espacio, y desde el piso, ¿sí? En forma perpendicular al plano que estamos definiendo, sale un vector normal a él. Vamos a partir de la ecuación vectorial del plano, vamos a determinar la ecuación general o implícita del plano. Entonces, para ello, la normal la expresamos en forma cartesiana y el vector P1P también lo expresamos en forma cartesiana, donde el producto escalar entre esos dos vectores en forma cartesiana lo podemos describir de esta forma. Y decimos que va a ser igual a 0 porque, como se trata de vectores perpendiculares, el producto escalar nos va a dar el resultado 0. Entonces tenemos el vector normal expresado en forma cartesiana, el vector P1P que estaba sobre el plano expresado también en forma cartesiana. Sabemos que el producto escalar es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí? Esa deducción la habíamos hecho cuando vimos este tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A por x menos x1, ¿sí? Multiplicamos esas componentes homólogas, más b por y menos y1, más c por z menos z1. Entonces tenemos sumatorio de los productos de las componentes homólogas, donde distribuyendo a por x menos a por x1, más b por y menos b por y1, más c por z menos z1 por c, vamos a tener esta expresión. Y luego, reagrupando, acomodamos primero el término en x, luego el término en y, luego el término en z,
y todos los términos que son numéricos, ¿sí?, que no contienen la variable, porque tanto A, B y C como X1, Y1 y Z1 son números, entonces todos esos los agrupamos y los renombramos como D. Ese va a ser el término independiente. Entonces esta será la ecuación general o implícita, donde A, B y C son las componentes del vector normal, o sea, los números directores de la normal. Vamos a ver cuál es la forma segmentaria de la ecuación del plano. Si partimos de la ecuación general o implícita, siendo A, B, C y D distintos de 0, ¿sí?, tenemos un plano en cualquier posición en el espacio. Ahora, nosotros queremos saber dónde intersecta el plano a los ejes coordenados. Entonces, para eso, a partir de esta ecuación, donde hemos establecido que todos estos coeficientes son distintos de 0, vamos a proponer de a 2 que de a 2 las variables sean iguales a 0. Entonces, si y es igual a 0 y z es igual a 0, ¿sí?, nos quedamos sin este término y sin este. Nos queda ax más b igual a 0. Esta expresión que tenemos acá. Si de acá despejamos x, nos queda que x es igual a menos d sobre a. Y lo renombramos como a. De la misma forma procedemos eligiendo x y z igual a 0. Si x es igual a 0, no tenemos este término, y si z es igual a 0, no tendremos este. Entonces nos queda bi más b igual a 0. De esta ecuación podemos despejar y el valor menos b sobre d lo vamos a renombrar como b. Lo mismo hacemos combinando x e y. Entonces, si x es igual a 0 e y es igual a 0, no tendremos ninguno de estos dos términos. ¿Qué nos queda? Que z más b es igual a 0. Y si de ahí despejamos z, obtendremos esta expresión menos b sobre c, que la renombraremos como c. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la ecuación segmentaria del plano? A partir de todo esto que hemos dicho. ¿Qué es lo que hacemos? A la ecuación general del plano la vamos a dividir por menos d, pues sabemos que una ecuación segmentaria está igualada a 1. Entonces lo dividimos el opuesto por el opuesto de d y vamos a pasar este término al otro miembro. Entonces nos quedará igual a 1. Y estos tres términos lo que vamos a hacer es reacomodar los coeficientes. Veamos qué pasa. Menos d sobre a. Y acá menos d sobre b. Y en este otro menos d sobre c. Fijémonos que esta expresión, esos primeros tres términos, es lo mismo que lo que estamos diciendo acá, porque si realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, nos vuelve a quedar esta expresión. Es como tener x dividido 1 y entonces nos queda 1 por a, y el 1 que está dividiendo acá por menos d nos queda menos d. Entonces simplemente reexpresamos de un modo conveniente. Ahora miremos que esta expresión menos d sobre a, nosotros la habíamos obtenido acá y la habíamos llamado con a minúscula. Entonces la reemplazamos. Este otro cociente menos d sobre b lo habíamos obtenido al despejar y. Entonces habíamos renombrado con la letra b. Entonces reemplazamos a y. Y menos d sobre c también lo habíamos obtenido al despejar z y lo habíamos renombrado como c. Entonces reemplazamos a y. En definitiva, hemos encontrado aquí, ¿qué cosa? La ecuación segmentaria del plano. ¿Qué información interesante nos da la ecuación segmentaria del plano? Nos indica con A, B y C, respectivamente, los lugares donde el plano corta el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, las componentes van a ser, cuando estemos cortando, cuando vemos el corte en el eje X, ¿sí?, componente A es el lugar del corte,
0 para Y, 0 para Z. Cuando vemos el corte en el eje Y, 0 para 0 para X, B para Y, 0 para Z. Y cuando vemos el corte en el eje Z, tenemos componente 0 y 0 para X e Y respectivamente y C para Z, como está indicado acá en el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué son A, B y C? Las distancias desde el origen hasta donde el plano corta cada uno de los ejes. Nos indica las intersecciones. Planos paralelos y perpendiculares y ángulo entre planos. Vamos a decir que dos planos son paralelos cuando miren qué pasa con las normales de los planos paralelos. Sus normales también son paralelas, ¿sí? Entonces, si dos planos son paralelos y Pi1 y Pi1 es paralelo a Pi2, eso quiere decir que la normal del plano Pi1 es paralela a la normal del plano Pi2. Entonces sus componentes son múltiplos escalares. ¿Cómo denotamos eso? Las componentes del plano Pi1 van a ser igual a ¿qué? A un escalar que multiplica a las componentes del plano Pi2, ¿sí? Entonces, las componentes del plano Pi1 son un múltiplo escalar, ¿sí? Múltiplo escalar de las componentes del plano Pi2. ¿Y qué se cumplen? Estas relaciones, ¿sí? A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2, es igual a C1 sobre C2, y eso será igual a ¿qué? A un valor constante. Si además el plano Pi1 coincide con el plano Pi2, ¿qué va a ocurrir? Además de tener esta relación entre A1, B1, C1 y sus correspondientes componentes al plano Pi2, esa relación también se va a cumplir con los respectivos términos independientes. Acá lo podemos ver en el GeoGebra, entonces tenemos dos planos que son paralelos y entonces sus vectores normales también son paralelos. En el caso de los planos perpendiculares, vamos a pensar de una manera análoga respecto a los planos paralelos. Vamos a decir que dos planos son perpendiculares si sus normales son perpendiculares, ¿sí? Esta idea de trabajar con las normales, tanto si los planos son paralelos o si son perpendiculares, nos simplifica el cálculo, nos simplifica el análisis y ya sabemos cómo trabajar con vectores. Entonces, cuando dos planos son perpendiculares, sus vectores normales también son perpendiculares. En connotación diríamos que Pi1 es perpendicular a Pi2, estos planos son perpendiculares, si la normal del plano Pi1 es perpendicular a la normal del plano Pi2. Eso quiere decir que si son perpendiculares, el ángulo que forman entre ellos, ¿sí? Entre los dos vectores normales, es de 90. Y el coseno de 90 grados sabemos que es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? El producto escalar de sus normales será igual a 0. Entonces, denotamos el producto escalar y el producto escalar es igual a ¿qué? A la sumatoria de los productos de las componentes homólogas de cada uno de los vectores normales. Y eso será igual a 0. Tenemos dos planos perpendiculares, entonces sus vectores normales también son perpendiculares. Cuando trabajamos, ¿sí? Determinando el ángulo entre planos, vamos a decir que el ángulo que forman esos dos planos es el mismo que forman sus vectores normales. O sea, el ángulo que forman estos dos planos es el mismo que forman sus normales. Y lo podemos ver acá, el ángulo.
Y si tenemos en cuenta nuestra herramienta, que es el producto escalar, podemos calcular ese ángulo. Entonces vamos a decir que el producto escalar entre las dos normales, a los planos respectivos, va a ser igual a ¿qué? Al módulo de la una normal por el módulo de la otra por el coseno del ángulo que entre ellas forman. Y de acá podemos despejar el coseno. Entonces, el producto escalar entre las dos normales va a estar dividido por el producto de los módulos. ¿Sí? Y el producto de los módulos los podemos representar de esta forma, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, para un vector y para el otro. ¿Sí? Entonces, en el numerador, como tenemos producto escalar, sumatorio de los productos de las componentes homólogas. En el denominador, como tenemos el producto de los módulos de las normales, lo determinamos de esta forma. Y evidentemente luego terminaremos calculando el ángulo, realizando el arco coseno del valor que obtengamos de este cálculo. Y en el caso del ángulo entre planos, ¿sí? Lo que calculamos, como dijimos, es el ángulo entre los vectores normales. Y acá, si miramos, el ángulo entre estos dos planos, ¿sí? Es un ángulo mayor a 90, perdón. Entonces, el ángulo entre los dos vectores normales será este. El plano puede tener distintas posiciones relativas respecto a los ejes y planos coordenados, ¿sí? Nosotros antes hablamos de un plano donde los coeficientes A, B y C y D, ¿sí? Todos fueran distintos de cero para determinar la ecuación segmentaria del plano. Pero ahora, para ver cuáles son las posiciones relativas del plano respecto a los ejes y a los planos coordenados, vamos a ir anulando los coeficientes de distintas formas para ver cómo sería esto. Primer caso. Vamos a anular, ¿sí? De a 1 por vez, ¿sí? Partiendo de la ecuación general, vamos a anular de a 1 por vez los coeficientes C, B y A. Y veamos qué pasa. Si anulamos el coeficiente C, ¿qué ocurre? No tenemos el término en Z. Entonces, el plano, ¿qué va a ocurrir? Se va a ver de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a generalizar acá como para acordarnos y que después nos sirva para cuando realizamos cálculos, sobre todo en el práctico? El plano va a ser paralelo al eje que no figura, en este caso Z, y perpendicular al plano que forman los ejes que sí figuran en la ecuación. Entonces, el plano es paralelo al eje Z, que no figura en la ecuación, y es perpendicular al plano que forman los ejes que sí figuran, X e Y. Si anulamos el coeficiente B, lo que va a ocurrir es que no tenemos acá en la ecuación el eje Y. Entonces, el plano va a ser paralelo al eje y perpendicular al plano de que forman los ejes que sí figuran. Entonces va a ser perpendicular al plano XZ. Y en este otro caso, si anulamos el coeficiente A, no tenemos, ¿sí?, el eje X en la ecuación. Entonces, el plano planteado por esta ecuación va a ser como paralelo al eje X y perpendicular al plano que forman Y y Z. ¿Sí? Perpendicular al plano que forman Y y Z. Anulando de a 1 por vez cada uno de los coeficientes, podemos apreciar ahora en el espacio cómo es esto, ¿sí? En este caso tenemos un plano que es paralelo al eje X y perpendicular al plano coordenado que forman el eje Y y el eje Z. Entonces, en este caso,
Si miramos la ecuación, x no aparece en la ecuación y aparecen y z. Cambiemos de plano. Veamos el plano. En este plano, ¿qué ocurre? El eje verde representa y. ¿Qué pasa? El plano es paralelo al eje y perpendicular al plano que forman los ejes coordenados x y z. Si miramos acá la ecuación, tenemos x y z y no figura el eje y. En este caso, el plano es paralelo al eje z, que es el eje que no figura, y perpendicular al plano x, y. O sea, a las variables que sí figuran en la ecuación. ¿Sí? El plano que forman las variables que sí figuran en la ecuación. Otro caso es el caso en el que anulamos de a dos coeficientes. Los vamos combinando y los anulamos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si anulamos los coeficientes b y c, ¿sí?, no tenemos y z y vamos a tener a x más b igual a 0, que es lo que nos queda acá. Entonces, nuevamente, como antes, vamos a tener la idea que el plano va a ser paralelo al plano que forman al plano que forman las variables que no figuran y perpendicular al eje de la variable que sí figura. ¿Qué es lo que no figura acá? Anulamos b y c, que corresponden a y a z. Entonces, el plano que para el cual tengo la ecuación, para esa ecuación está relacionado, va a ser ¿cuál? Un plano que va a ser paralelo al plano que forman las variables que no figuran, o sea, va a ser paralelo al plano y z, y va a ser perpendicular al eje de la variable que sí figura. En este otro caso, si a y c son iguales a 0, entonces el plano va a ser paralelo ¿a qué? Al plano que forman, a corresponde a x, c corresponde a z. Entonces va a ser paralelo al plano que forman x y z y va a ser perpendicular al eje y, o sea, perpendicular a la variable que sí figura. Y en este otro caso, si a y b son iguales a 0, no tenemos ni el eje x ni el eje y. Entonces el plano va a ser paralelo al plano que x, y, que forman las variables que no figuran, y perpendicular al eje z, que sí figura en la ecuación del plano. En este caso tenemos un plano que es paralelo al plano coordenado formado por y por z, ¿sí? Es paralelo a ese plano y es perpendicular ¿a qué? Al eje x. Está cortando al eje x. Si miramos acá la ecuación, x figura en la ecuación y las variables que representan el plano coordenado y z no figuran. Pasemos a ver otro plano. ¿Qué pasa en este caso? Ahora el plano es paralelo ¿a qué? Es paralelo al plano coordenado formado por los ejes x y z y es perpendicular ¿a qué cosa? Al eje y. Entonces miramos la ecuación y figura y las variables correspondientes a x y z no figuran en la ecuación. Y el último caso
vamos a tener acá una ecuación del plano donde figura z y no figuran las variables que corresponden al plano coordenado x, y. Entonces, el plano es paralelo al plano xz y es perpendicular al eje z. Si en esta ocasión, además de las coeficientes que hicimos igual a 0, además de fuera igual a 0, ¿qué es lo que ocurriría? El plano, ¿sí?, estaría ubicado ¿dónde? En el origen, respectivamente, según considerando cada una de las combinaciones que hemos presentado, ¿sí? Entonces, este plano estaría acá. Este otro plano estaría acá, coincidiría con el plano XZ, este plano coincidiría con el plano YZ, y este otro plano, ¿sí?, si D fuera igual a 0, coincidiría con el plano XY. Si hacemos coincidir D con 0, ¿qué ocurre con el plano? Va a ser perpendicular a el eje de la variable que se figura, o sea, es perpendicular al eje X, pero va a coincidir con ¿qué plano? Con el plano que forman los ejes Y y Z, ¿sí? Entonces es perpendicular al eje X, pero coincide con el plano, ¿sí?, Y y Z. ¿Pasa por dónde? Por el origen. De la misma forma, si hacemos, ¿sí?, si D lo dejamos en 0, para las otras variantes que podemos formar para la ecuación, vamos a observar la misma situación. No va a ser paralelo al plano de las variables que no figuran, sino que va a coincidir con ese plano correspondiente a las variables que no figuran. En este caso es perpendicular ahí y va a ser coincidente el plano y pasa por el origen, ¿sí?, con el plano que forman X y Z. Y el último caso, siguiendo con esta idea de que D sea igual a 0, el plano va a pasar por el origen y va a coincidir con el plano coordenado formado por X y por Y. Y va a ser perpendicular al plano, al eje Z. Otro caso. Ahora, ¿qué es lo que anulamos? Anulamos una de los coeficientes correspondientes a cada uno de los ejes y D. Si anulamos de esa forma, veamos qué pasa. Acá tenemos AX más BY porque hemos anulado C y D, ¿sí? Entonces AX más BY es igual a 0. Entonces, el plano pi va a ser perpendicular, ¿sí?, al plano de los ejes que sí figuran, ¿sí? Y va a ser paralelo y contener ¿a qué cosa? Al eje que no figura. Entonces, la regla en este caso es que la ecuación con dos variables representa un plano que pasa por el origen y contiene al eje coordenado que no aparece en la ecuación del plano. En este otro caso, el plano va a ser perpendicular a las variables que sí figuran. Entonces, el plano es perpendicular al plano XZ y que contiene al eje de la variable que no figura, ¿sí? Como lo contiene es paralelo a ella también. Y en este otro caso, siendo A y D iguales a 0, entonces nos quedan las variables Y y Z. Entonces el plano va a ser perpendicular al plano que forman Y y Z y va a ser paralelo y contener al eje de la variable que no figura. Bueno, y en este caso podemos ver que el plano, cuando anulamos una de las variables y D,
contiene al eje coordenado de la variable que no figura. En este caso contiene a X, en este caso contiene a Y, en este caso contendrá al eje Z. Veamos la ecuación vectorial del plano que está determinada por 3 puntos. Tenemos un plano y tenemos 3 puntos conocidos y un punto genérico, ¿sí? Los 3 puntos no están alineados, ¿sí? Y con estos puntos podemos formar vectores P1, P2, P1, P3, P1, P. Si los vectores pertenecen al mismo plano, el producto mixto será igual a 0. Recordemos que el producto mixto, ¿sí?, con dos vectores que pertenecían a un mismo plano y el otro vector que no, podíamos formar un volumen. Pero si los 3 vectores pertenecen al mismo plano, ¿qué va a ocurrir? No hay volumen, entonces el producto mixto va a ser igual a 0. Entonces, vamos a decir que la ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos va a ser igual a ese producto mixto que estamos proponiendo. Tengamos en cuenta que el producto mixto consiste en calcular el producto vectorial entre dos vectores, en este caso P1, P2 y P1, P3, y eso nos da ¿qué cosa? Un vector normal al plano. Y si además hacemos el producto escalar entre P1P, este vector que está en el plano, y el vector normal, ¿qué ocurre? Ese producto escalar nos va a dar 0 porque esos dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares. Por eso es que el resultado del producto mixto va a ser igual a 0. ¿Cómo es que podemos hacer para calcular el producto mixto? Tal cual como lo vimos cuando vimos el tema de vectores. Solamente que en esta ocasión, al calcular el producto mixto, lo que vamos a obtener es la ecuación general del plano determinada por esos 3 puntos. Entonces, tenemos 3 puntos de coordenadas conocidas y un punto genérico con los cuales hemos formado los vectores. Entonces, si tenemos en cuenta, vamos teniendo en cuenta de realizar el cálculo, ¿sí?, de la variable menos el punto en sus respectivas coordenadas. Entonces hacemos x menos x1, y menos y1 y z menos z1, teniendo en cuenta el punto genérico P1P, ¿sí? Hacemos componente a componente su diferencia. Lo mismo haremos con P1P2, ¿sí? Componente a componente su diferencia, entonces x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, y lo mismo con P1P3. Entonces, x3 menos x1, y3 menos y1, z3 menos z1. Entonces tenemos toda la estructura en el determinante para encontrar la ecuación general del plano, porque tenemos que el punto genérico que nos va a dar la estructura de dicha ecuación. El resto son números y bueno, quedará todo resuelto. Familia o haz de planos. Así como lo vimos en recta, ¿sí?, en este caso es un conjunto de planos que tienen una propiedad en común, ¿sí? La familia o haz de planos paralelos, ¿qué es lo que se cumple? Que todos tienen, ¿sí?, o pasan por un valor de K distinto. Conservan, ¿sí?, A, B y C, o sea, el vector normal es el mismo. En este caso podemos observar que la familia de planos, ¿sí?, son los distintos planos que se ven desplazándose paralelamente a sí mismos.
Imaginemos los sucesivos planos. Acá podemos ver todos los planos. La familia UAS de planos que pasan por un punto, ¿qué pasa? Van cambiando, ¿sí?, los componentes de la normal, pero mantienen, ¿sí?, el hecho de pasar siempre por el mismo punto, ¿sí? Solamente cambian las componentes de la normal. En el caso de la familia de planos que pasan por un punto, por ejemplo, por el punto 3, 4, 5, podemos tener este plano, este otro más, ¿sí? Todos esos planos pasan por ese punto. Y en la familia UAS de planos que pasan por la intersección de otros dos, vamos a ver que la intersección entre dos planos, ¿sí?, va a ser, ¿qué cosa? Una recta, ¿sí? Entonces ese decimos que ese es el eje de las, porque es el eje de planos que va a pasar por la intersección de estos otros dos planos. Para plantear la ecuación que representa esto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una ecuación general del plano y la sumamos a la otra multiplicado por un escalar que va a asumir los infinitos valores reales, ¿sí? Con Pi1 y P2, o sea, con las dos ecuaciones del plano, se constituye un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que corresponden a un sistema compatible indeterminado, donde las infinitas soluciones van a corresponder a los distintos planos que pasan por la recta, que es el eje del haz. Y acá podemos ver la intersección entre dos planos, ¿sí?, que es la recta que está marcada en azul, por donde pasarán, ¿sí?, la familia de planos que pasa por la intersección de otros dos. Ecuación normal del plano. Tenemos un plano, ¿sí?, representado en el primer octante. Y tenemos, ¿sí?, en dirección de la normal, ¿sí?, que iba desde el origen en forma perpendicular al plano, tenemos marcada una distancia P. Esa distancia P es la distancia desde el origen hasta el plano. Entonces, N es el vector normal que parte del origen y es perpendicular al plano. P es la distancia desde el origen hasta el plano. Y los ángulos alfa, beta y gamma son los ángulos directores, ¿sí? Son los ángulos entre los ejes y el vector normal. Entonces, entre el eje X y el vector normal tenemos el ángulo alfa. Entre el eje Y y el vector normal, el ángulo beta. Y entre el eje Z y el vector normal, el ángulo gamma. Entonces, vamos a decir que la ecuación normal del plano va a formarse como X coseno de alfa más Y coseno de beta más Z coseno de gamma menos P, ¿sí?, haciéndolo en forma análoga a como lo habíamos realizado en la ecuación normal de la recta. Ahora la relación fundamental, ¿qué es lo que nos dice? Que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Donde vamos a poder transformar la ecuación general en normal realizando la división de la ecuación general por el módulo de la normal, ¿sí?, donde vamos a escoger convenientemente el signo para que la ecuación que obtengamos, porque queremos pasar de la ecuación general a normal, ¿sí?, donde la ecuación que obtengamos sea normal. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces?
necesitamos que nos quede menos P. Entonces, si el coeficiente D, ¿sí?, tiene que tener distintos signos que lo que averigüemos acá para la normal. Entonces tomaremos el signo conveniente, ¿sí? Entonces, así vamos a poder tener la estructura menos P. Ahora, si D fuera igual a 0, el signo del radical tiene que ser igual al de C. Y si D y C fueran igual a 0, ¿qué va a ocurrir? El signo del radical tiene que ser igual al del signo B. Y si D, C y B fueran iguales a 0, ¿qué tenemos que escoger? El signo del radical tiene que ser igual al signo de A. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que ambas ecuaciones representan la misma relación, por lo que sus coeficientes tienen que ser como proporcionales, ¿sí? Y a partir de ahí es que obtenemos K, o llamamos K a este coeficiente, ¿sí?, o ese número que nos está dando la proporcionalidad. Acá lo podemos ver en GeoGebra, que tenemos el vector normal, que es el vector en violeta, el vector normal, ¿sí?, al plano, y una distancia desde el origen hasta el plano representada por el vector rosa, ¿sí?, que es la distancia P. A partir de la ecuación normal del plano, podemos determinar distancia entre un punto y un plano y entre dos planos paralelos. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Tenemos lo mismo de antes, pero ahora decimos que, bueno, agregamos otro plano al cual le vamos a calcular la distancia. Entonces, tenemos de referencia el plano este que tenemos acá. Y además tenemos otro plano que es paralelo al primero, respecto al cual queremos calcular una distancia. Ese plano contiene un punto conocido, ya sea que queramos calcular la distancia desde un punto a un plano, o sea, desde un plano a un punto o a otro plano paralelo, de todos modos vamos a necesitar, ¿qué cosa? Ese punto conocido, ¿sí? Entonces, la normal y P, como las definimos recién, y D, ¿qué va a ser? La distancia desde el plano pi, que es el que teníamos antes, hasta el punto P0 que está en este otro plano. Entonces, el plano pi tiene por ecuación normal esta que acabamos de ver. Y entonces, como Q0 se encuentra en un plano paralelo a pi, tiene la misma normal. Entonces, ¿qué va a tener? La misma ecuación normal, pero le vamos a sumar ¿qué cosa? O nos vamos a alejar ¿cuánto? La distancia entre el plano pi y el plano donde está el punto Q0. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a decir? Como lo único que cambia entre los dos planos es la distancia desde el origen hasta el nuevo plano, ¿sí? Acá teníamos distancia P y acá ¿qué vamos a tener? Distancia P más D y tiene la misma dirección normal. Entonces, nos va a quedar, si distribuimos y despejamos D, que podemos calcular la distancia desde un punto a un plano, o desde un plano a un punto, o entre dos planos, ¿sí?, utilizando esta ecuación. Como Q0, ¿sí?, que es el punto hacia el cual calculamos la distancia, tiene que satisfacer esta ecuación, podemos reemplazar para calcular la distancia por las coordenadas de x, y z correspondientes a x0, y0 y z0. Respecto al resultado de este cálculo, vamos a hacer una consideración, porque D puede darnos un resultado positivo o negativo dependiendo si el punto se encuentra entre el plano de referencia, ¿sí?, y el origen, o si se encuentra
del mismo lado del origen. O sea, si hubiéramos querido calcular la distancia desde un plano o un punto que hubieran quedado del mismo lado del origen, el resultado hubiera cambiado el signo. Entonces vamos a decir que D es positivo si el plano se encuentra entre el origen y el punto, ¿sí? Este plano se encuentra entre el origen y el punto, ¿sí? Está en el medio. Entonces, en ese caso va a ser positivo. Pero si el plano, ¿sí? El punto y el origen y este punto se encuentran del mismo lado de este plano, ¿sí? Entonces el resultado del cálculo de la distancia va a ser negativo, ¿sí? Entonces, siempre pensemos lo siguiente, que en nuestro planteo en el cálculo de la ecuación, nosotros avanzamos, ¿sí? En la distancia, no retrocedemos en la distancia, no nos vamos para el otro lado, acá lo planteamos como que avanzamos. Entonces, el plano de referencia va a estar entre el origen y el punto. Entonces, en ese caso, el resultado es positivo. Entonces, en cambio, cuando decrementemos este valor, ¿sí? Vengamos para este lado, el origen y el punto van a estar del mismo lado de este plano, ¿sí? Del otro lado. Entonces lo que va a ocurrir es que el resultado va a ser negativo. Entonces acá podemos observar el vector normal al plano rosa, que es el plano de referencia, con su correspondencia y distancia P desde el origen hasta el plano, al cual le agregamos en dirección normal la distancia desde el plano rosa hasta el punto en el plano verde, también en dirección normal. Por eso tenemos que en definitiva la distancia va a ser P, la distancia hasta el plano rosa, más D, la distancia hasta el plano verde en dirección normal, la que después nos permite deducir la fórmula. Y con esto hemos terminado plano.
Si en este caso moviéramos D a 0,